Apreciados amigos y hermanos, qué placer poder estar con ustedes para compartir este tiempo de contestar sus preguntas e inquietudes. Estoy junto al pastor Esteban Bor, a mi mano derecha, y con el pastor Luis Fernando Manrique, a mi mano izquierda. Pastores, bienvenidos al programa. Gracias, Y pastor. tenemos preguntas muy interesantes, muy valiosas. Agradecemos mucho su colaboración y esperamos de que puedan ustedes continuar dándonos ese tiempo para compartir y poder contestar sus inquietudes. Antes de iniciar las respuestas a las preguntas, voy a invitar al pastor Manrique que nos dirija en oración para que podamos recibir la dirección de Dios en el abrir su palabra. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, te necesitamos. No podemos abrir tu palabra sin tu presencia, sin tu poder, sin tu sabiduría, obrando sobre aquellos que estudiamos de ella. Te pedimos, oh Señor, que tú estés con nosotros, bendiciendo a este panel y a cada persona que nos ve en cualquier lugar del mundo. Danos esa sabiduría del cielo para poder tener la argumentación correcta al responder cada pregunta que se nos hace. En el nombre de Jesús te lo pedimos, imploramos. Amén. 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 Tenemos entonces, apreciados pastores, esta pregunta muy interesante que nos llega de Brian Conde y nos dice la siguiente pregunta. Nos dice, pastor, tengo una pregunta. Ayer tuve un encuentro con personas de otra denominación y me dijo aquella persona que Jesús era el mismo Padre. Eso sí tengo claro que Jesús sí tiene un Padre y tengo esa convicción, solo que ellos decían que Jesús cuando vino a esta tierra estaba en el cielo también. Es decir, una parte en la tierra y otra parte en el cielo. Pues para ellos confirmar eso me citaron Juan 3:13. Juan 3:13 dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces mi pregunta es, ¿por qué ahí en la Biblia dice que Jesús está en el cielo si Jesús estaba en la tierra? Me gustaría saber. Muchas gracias, pastor. Así que nuestro querido amigo Brian tiene esta interesante pregunta, que es una pregunta bastante compleja, porque este texto aparenta decir algo medio diferente, ¿no?, a lo que o lo entendemos bíblicamente. Vamos a contestar esta pregunta, así que tal vez comenzar con Pastor Manrique, tal vez usted, y dar Bueno, su sí, quisiera respuesta. comenzar, Pastor Salazar, diciendo a Brian y a todos los que nos escuchan que eh, las personas que creen que Jesús únicamente es la única persona que existe, que en el Antiguo Testamento se llamaba Jehová, que en el Nuevo Testamento se llama Jesús y que ahora también se le da el mismo nombre de Espíritu Santo, pero que es una sola persona, pues ellos creen en una corriente religiosa que se ha denominado el modalismo, o sea que Jesús adquiere modos de presentarse, modo de presentarse. Sin embargo, la Biblia pues, nos presenta con absoluta claridad que Jesús ora al Padre. O sea, eso ya muestra que que son dos individuos completamente diferentes. Vemos el bautismo de Jesús, por ejemplo, que aparece en Mateo el capítulo 3, el versículo 16-17. El Padre dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, el Hijo se está bautizando y el Espíritu Santo viene en forma de paloma. Pero así como esos tenemos infinidad de textos que nos muestran precisamente que son tres personas completamente diferentes, pero que los tres conforman la deidad y los tres pues conforman lo que es Dios. Entonces, eso es bueno aclararlo para todos los que están aquí. Quizás no es esa la pregunta, porque yo veo que él dice, yo tengo claro este punto. Lo que quiero es que me aclaren por qué el texto habla acerca de que Dios, o mejor, Jesús está en la tierra y en el cielo. Yo pienso que debemos mirar varias cosas y lo primero que quisiera invitar a que miráramos antes de entrar en profundidad es que cuando estudiamos algún texto bíblico no debemos mirarlo solo en una versión de la Biblia, sino debemos mirar varias versiones de la Biblia. Eso nos permite saber si realmente el texto dice exactamente lo mismo en todas las Biblias o posiblemente hay algún cambio dependiendo de los manuscritos más antiguos que se consultaron para hacer la traducción. De paso, es bueno que aclaremos que la Biblia que tenemos es una Biblia en español, pero el texto original fue escrito en griego y los que se encargan de traducir pues usan fuentes diferentes para hacer la traducción. Y esas fuentes diferentes pues es lo que precisamente a veces puede generar estos pequeños cambios en los textos bíblicos. Así que quizás pudiéramos comenzar por ahí. Yo tengo aquí algunas traducciones de la Biblia con las cuales podría compartir rápidamente esto. Por ejemplo, la versión Reina Valera
presenta una frase que no aparece en otras. Dice la versión Reina Valera del 60, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Sin embargo, esa última expresión, que está en el cielo, es la que confunde, porque esa última expresión está dando a entender que Jesús está aquí en la tierra, pero que al mismo tiempo está en el cielo. Pero miramos otras versiones y son diferentes. Miren la nueva versión internacional. Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, es decir, el Hijo del Hombre. Aquí parece el texto bien claro. Vamos a la Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas traduce, nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Ahora hay una Reina Valera contemporánea que ya hace la corrección. Y dice, nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Y así podría seguir citando otra cantidad de traducción en español. Así que notamos que el problema está más en la versión del 60. Pero ahí yo voy a dejar que el pastor Bor continúe con la explicación sobre este aspecto. Bueno, hay dos grupos de textos que resultan en las traducciones modernas que tenemos. En primer lugar, bueno, una no es moderna, pero en primer lugar están los textos de Occidente. Esos son como el Sinaítico, Vaticano, Alejandrino, etc. Luego están los textos orientales, de los cuales depende el Textus Receptus, de donde viene el King James en inglés y la Reina Valera del 60. O sea que la Reina Valera del 60 es prácticamente una traducción de una traducción. Es decir, depende mucho de la versión King James. Ahora, hay personas que dicen que la versión King James no tiene ni un solo error, pero la versión King James no es perfecta. Ninguna traducción es perfecta, porque es una traducción de un ser humano de los textos no originales, porque no tenemos textos originales, pero de los textos que usan para traducir. La versión King James es muy buena y esa conserva donde dice el que está en el cielo. Ahora, esta herejía que mencionaste como modalismo, que se originó en un personaje que se llama Sabelio, es muy antigua. Es decir, esto es en la iglesia post-primitiva, que Sabelio dijo, no, en realidad Dios es una sola persona. En el Antiguo Testamento se manifestó como el Padre, en el Nuevo Testamento como el Hijo, y en la dispensación del Espíritu Santo se le denomina el Espíritu Santo, pero es una misma persona. Podemos descartar esa teoría, porque la Biblia es muy clara que son tres personas. Como mencionaste en el bautismo de Jesús, hay una voz que está hablando del cielo. El Espíritu está descendiendo, Jesús está bautizando. En la fórmula bautismal hay tres personas, claramente. Así que podemos descartar esa idea. Pero en la iglesia adventista ha surgido una idea de que solamente hay dos personas en la deidad, el Padre y el Hijo. Dicen que el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre o el Espíritu del Hijo. Como si el Espíritu pudiera estar independiente de ellos, estar en otro lugar. Entonces ellos usan este texto también para decir que Jesús, su cuerpo humano, su humanidad estaba en la tierra, pero su divinidad, su espíritu estaba en el cielo. Y usan este texto para defender esa idea. El problema con esa idea es que tanto la Biblia como el Espíritu de Profecía dicen claramente que Jesús es una sola persona, divina y humana, en la misma persona. Decir que su humanidad está en la tierra y su divinidad está en el cielo, su espíritu divino está en el cielo, contradice tanto la Biblia como el Espíritu de Profecía. Ahora, hay una cita de la hermana White aquí, esto es de la matutina Alzad a Jesús, en el capítulo 3, donde dice lo siguiente: ¿se cambió la humanidad de Jesús de su naturaleza divina a la naturaleza humana? No. Las dos naturalezas se combinaron misteriosamente en una sola persona, Cristo Jesús. Así que esa idea que nosotros podemos separar el Espíritu Divino en el cielo
mientras que su humanidad está en la tierra, es un problema. Este problema se resuelve muy fácilmente. El Espíritu de Profecía dice que es posible que algunos traductores le agregaron al texto ciertos conceptos con el fin de aclarar, pero lo que hicieron fue confundir. Ahora, esto se resuelve fácilmente, el significado del texto diciendo, nadie ha ido al cielo, sino el Hijo del Hombre, sino el Hijo del Hombre. La persona que agregó le aclaró que, bueno, está en el cielo, pero no al mismo tiempo. Está en el cielo después que vino para acá a la tierra. Y yo creo que esa es la mejor solución a este texto. La hermana White dice, y yo creo que tú tienes ese pasaje de Mensajes Selectos, tomo 1, sí, donde dice, si la gente se deja confundir por algo así, van a tener incredulidad para con otras partes de la Sagrada Escritura también. Correcto. Sí, el texto, ¿puede leer, pues? Sí, claro, está en Mensajes Selectos, tomo 1, la página 18, el párrafo 2. Y sería bueno que quienes puedan tener acceso vayan directamente, lean el texto, porque no solo viene hablando, eso está en un capítulo que se llama La inspiración de los escritores proféticos. Y entonces en ese capítulo dice lo siguiente, la página 18, párrafo 2. Algunos nos miran con seriedad y dicen, ¿no creen que debe haber algún error de copista o de traductor? A lo que la hermana Juez responde, todo esto es probable. No posible, probable. Dice, todo esto es probable, sí. Y luego dice, bueno, sigue hablando acerca de que esto hace tropezar a las personas, pero voy a leerlo. Todo esto es probable y aquellos que son tan estrechos para vacilar por esto y tropezar en esta posibilidad o probabilidad, estarían también listos para tropezar con los misterios de la palabra inspirada, porque su débil mente no puede discernir los propósitos de Dios. O sea, si alguien tropieza por esto, pues va a tropezar en un mayor conocimiento. Y luego sigue diciendo la parte final, todos los errores, haciendo referencia a que hay errores en la Biblia, todos los errores no ocasionarán dificultad a un alma, ni harán que ningún pie tropiece, a menos que se trate de alguien que elaboraría dificultades de la más sencilla verdad revelada. ¿Sabe, pastor, que esto me hace recordar? Hace mucho tiempo en mi país salía un artículo, en los anuncios clasificados, un anuncio de prensa que decía, la Biblia tiene errores. Y entonces cada domingo, para desprestigiar la palabra de Dios, ponían errores de la Biblia. El asunto es que casi todos esos errores eran o aparentes contradicciones o algunos más complejos como el que estamos analizando hoy, que pudo haber sido un error de copista, que alguien queriendo aclarar algo agregó una porción, como lo están haciendo aquí, ¿cierto? El que está en el cielo, que genera este tipo de confusiones. Pero cuando ya miramos esto a la luz de otros manuscritos de donde se estudia y a la luz de otras versiones de la Biblia, nos damos cuenta que el problema desaparece. Así que no podemos casarnos con una sola versión de la Biblia. Nosotros usamos aquí en el programa y en casi todos los programas de Sun TV, usamos la versión del 60 por una sola razón, porque es la versión más usada. Pero eso no quiere decir que sea la mejor versión. Exacto. O que esté libre de algún pequeño... O que esté libre de esos inconvenientes, de esos errores. La usamos porque la tiene la mayoría, pero realmente hay versiones que ya vienen revisadas donde se han corregido esas dificultades. A mí me pasó una experiencia muy interesante. El papá de Randy Roberts, Bobby Roberts, tuvo una campaña evangelística en Caracas, en un teatro muy fino en el oriente de Caracas. Y después de esa campaña yo me bauticé, tenía 13 años. Y yo creo que el diablo me puso a esa persona al lado, pero yo me senté ahí y vino un señor y se sentó al lado mío y me dice, ¿tú no sabes que la Biblia tiene errores? Yo no sé si era el diablo en persona o un emisario del diablo. Y yo le dije, no, porque mis padres me habían enseñado que no, que la Biblia es confiable. Yo le dije, no, la Biblia no tiene errores. Y yo le dije, él dice, sí, la Biblia tiene errores. Y me mostró Génesis 1:1 en una versión antigua, donde dice, en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Crió.
no creo, crío. Y dice, eso está mal escrito, ¿verdad? Claro, yo ya tenía buena ortografía porque estaba en mis últimos años de primaria. Y eso me pegó duro. Y cuando llegué a la casa le dije a mi papá, papá, ¿por qué no me dijiste que la Biblia tiene errores? Y entonces él me explicó que era un asunto de imprenta o de la versión, una versión antigua. Entonces, qué alivio. Así que Dios no inspiró la ortografía de la Biblia. Sí. Ese es el punto clave, Claro. que si la Biblia tiene errores, son errores de copista, son errores de traductores, no son errores de Dios. Y la hermana White dice que si hay un texto difícil, vamos a otros textos que hablan de lo mismo y aclaramos con los otros textos. Así que el hecho de que un texto esté mal traducido no significa que no hay otros textos que puedan aclarar ese versículo. Por supuesto. Hay algo más que quisiera puntualizar aquí con respecto a esto, es que el comentario bíblico adventista, cuando habla de la expresión que está en el cielo, de este versículo de Juan 3:13, dice lo siguiente, el comentario bíblico: la evidencia textual se inclina por la omisión de esta frase, o sea que cuando se va a los textos de donde se hace la traducción, se encuentra que hay textos donde esta frase no está, es lo que está diciendo el comentario bíblico. Y luego dice, sin embargo, es posible que la frase fue añadida por un escriba posterior y por lo tanto en un tiempo cuando Jesús una vez más estaba en el cielo. Esto simplemente lo hago, pastor, para aclarar lo que usted acabó de decir hace algunos momentos atrás, que la persona intentando aclarar que está en el cielo, pues ahora ve cuando Jesús ya ha sido resucitado y entonces ya está en el cielo y por eso pone eso queriendo aclararlo. Pero estos textos generan confusión. Así que hasta aquí podríamos resumir. Número uno es que no se case con una versión. Miren muchas versiones de la Biblia, eso les va a ayudar, ¿no? Y número dos, también pueden mirar los comentarios bíblicos, donde eruditos al respecto pues pueden orientarnos sobre esto. Número tres, que la palabra de Dios puede tener algunos errores, pero que eso no afecta nuestra fe y nuestra confianza en ella, porque son más errores humanos de copistas, sino realmente de la inspiración que Dios da. Así que podemos con esto decirle a la persona que nos escribe que, ok, que no hay problema, que hay 3 personas y no sé si hay algo más que hay que aclarar con respecto al hecho de que son 3 personas para poder quizás a todos los que nos ven decirles que estamos completamente claros en el tema de la deidad. Yo creo que el pastor Salazar ha estado muy callado. Yo creo que él tiene que agregar algo. Bueno, en realidad, gracias. Yo pienso de que el aspecto de las 3 personas que se mencionó, ya mencionaron ustedes al inicio, bíblicamente es algo que se puede afirmar. Cristo mismo mencionó en la Gran Comisión en nombre de quién deberíamos bautizar. Cuando hace Jesucristo aclara que va al Padre y luego le menciona inclusive, eso antes de la Getsemaní, y luego después de su crucifixión le dice a María, no he subido mi Padre. Está haciendo claramente un énfasis en que son 2 personas o 3 personas distintas. Nunca hace énfasis en una dualidad o algo por el estilo. Creo que sería tratar de buscar algo con el cual podamos borrar toda la evidencia y buscar ese texto para decir Jesús está en 2 lugares a la vez es absurdo. Y por ende también hay que tener algo en mente, quisiera que tal vez añadir. El contexto de versículos difíciles ayudan a dar una visión de lo que quiere decir el texto en sí mismo. Si tú lees el contexto de este pasaje, está Jesús declarando y revelando a Nicodemo la fórmula o la manera como el hombre será salvo. Los rabinos, Nicodemo, tenía la idea, como fariseo, de que había que hacer cosas para alcanzar la salvación, las obras externas. Jesús le está explicando a él que la fórmula viene de Dios hacia la tierra. Es decir, Jesús desciende a la tierra con un propósito, enseñar el camino correcto y también ser levantado en la cruz como Moisés levantó a la serpiente en el asta. Entonces, el mensaje de este contexto es, Él descendió, será levantado y todo aquel que crea en Cristo como sacrificio, como cordero, será salvo. Tratar de
sacar de ese contexto, de esa afirmación, de esa enseñanza de Cristo, una doctrina que es ajena a la realidad de la Biblia, es realmente no hacer un servicio correcto a la palabra de Dios. Y por eso también, como mencionaron ustedes, aún este texto que es medio en cuestión y no está en todos los manuscritos, esta parte añadida, debemos entenderla que o bien fue como una aclaración dada de que Jesús estaba allá en el cielo cuando se escribió esta parte, o fue simplemente añadida, pero no fue una añadición correcta que hace sentido a lo largo del contexto del versículo. Así que creo que con eso, yo creo que no tenemos más que compartir al respecto porque tenemos que avanzar a la siguiente pregunta. ¿Les parece bien? Bueno, es importante. Sí. Yo creo que tal vez no tenemos suficiente tiempo para la próxima pregunta, así que quiero mencionar algo y es que la Biblia son pensamientos divinos expresados en palabras humanas. Correcto. Es decir, los escritores, y yo no digo autores, los escritores de la Biblia Sí. están usando su capacidad de manejar el idioma de su época en su idioma. Sí. Inclusive la hermana White en el Mensajes Selectos tomo 1, en las primeras 50 páginas, ella dice que muchas de las expresiones en la Biblia no son expresiones plenas del pensamiento de Dios. Es decir, Dios, la forma como inspiraba al profeta era que le impartía un mensaje y le mostraba escenas y luego el escritor tenía que sentarse a escribir en su lenguaje, en su idioma, lo que Dios le había mostrado y lo que Dios le había dicho. Es decir, la hermana White dice que los pensamientos divinos son expresados en el idioma humano imperfecto. Pero en la Biblia hay abundante evidencia de que es inspirada por Dios y cualquiera que quiere ser sincero puede ir a la Biblia y va a hallar el camino de la salvación. Pero el que quiere dudar tendrá también oportunidad de dudar. En el último capítulo del libro El Camino a Cristo se titula ¿Qué hacer con la duda? Ella dice, hay abundancia de evidencia para dudar. Pero al mismo tiempo dice, cuando uno viene a la Biblia con fe, hay más abundancia de evidencia de que la Biblia fue inspirada por Dios. Entonces, es cuestión de la decisión de la persona. El método socrático, que es dudar de todo, duda. Como yo tuve un profesor que siempre cuando uno hacía una pregunta decía, bueno, eso depende. O decía, sí y no. Bueno, no es sí y no, es sí o no. Pero el método socrático de la duda, de dudar y luego tener que ir a comprobar racionalmente, no es el método que Dios quiere que usemos. Él quiere que tengamos confianza implícita en la palabra de Dios. Pastor, quisiera agregar algo ya para cerrar el programa, y es que la mala interpretación de algunos textos de la Biblia es lo que ha llevado a estas personas a pensar, a caer en el modalismo, ¿no? Que Dios toma ese tipo de modo. Entonces, toman textos como, por ejemplo, el de Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Toman textos como el de Juan 14:9, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Exacto. Pero esos textos están hablando es de que el Padre y el Hijo están unidos en la misma misión, en la misma unión de propósito. Pero en ningún momento esos textos, tomados fuera de contexto, están hablando acerca de que los dos son uno. Y hay un texto que aclara eso. Génesis, en la creación de Adán y Eva y cuando Dios los casó. Dios, no son más dos, son uno. Entonces, pero yo cuando estoy con mi esposa, somos dos, pero somos uno. Amén. Es decir, ese otro texto aclara la mala interpretación que dan del otro texto. Excelente, pastor, excelente. Ok, pues bueno, esperamos de que este haya sido un programa de bendición para ustedes. Sabemos de que la Escritura es una fuente de inspiración, de ayuda, de guía, y rogamos de que siempre puedan ustedes buscar al Señor, su palabra, y afirmar todo lo que ustedes creen en escrito está. Dios bendiga y los guarde. Nos vemos aquí en un próximo programa.